Voy a hacer como una explicación de los puntos centrales de la reforma, que en caso de ser aprobado se verían, digamos, en este tiempo de 4 años, que es lo que nosotros podríamos alcanzar a estar, el presidente Gustavo Petro, para un proceso eventual de implementación en caso de que el Congreso de la República, ojalá pues en nuestro deseo, lo apruebe. Básicamente nosotros partimos de que se hace una reforma a la salud porque los sistemas de salud necesitan evolucionar. Después de la pandemia, en el mundo entero se ha desatado una discusión sobre los sistemas de salud. Latinoamérica aportó un número alto de mortalidades y en el caso colombiano, la mayoría de muertes en la pandemia por COVID fueron en estrato 1, 2 y 3. De acuerdo al DANE, más de 150.000 fallecimientos. Tenemos un rezago, o tuvimos un rezago en la vacunación, en lo que yo denomino la Colombia profunda. Tenemos unos indicadores trazadores de salud pública preocupantes. Yo siempre hablo de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que en cualquier estado y nación son indicadores del desarrollo de un estado y de una nación, y Colombia no sale bien librada respecto a la mortalidad materna, la mortalidad infantil, perinatal, y Colombia no sale bien librada en los estudios de equidades del sistema de salud, en donde la zona dispersa y rural, campesina, pero también las zonas populares urbanas son las que aportan la mayoría de estas mortalidades, lo que habla de una inequidad en este sistema de salud. Sin embargo, esto no solamente tiene que ver con que hay un problema de inequidad estructural que no corresponde al sistema de salud, sino que el sistema de salud concentró la oferta y la prestación de servicios en las grandes ciudades y en ciertas zonas de las grandes ciudades. Como una pedagogía sobre este tema, el sistema de salud tiene una financiación completamente pública. Es una financiación que desde la Ley 100 de 1993, que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes que dio la Ley 100. En ese Sistema General de Seguridad Social se dijo que la salud se financiaba por recursos del presupuesto general de la Nación y por recursos para fiscales, de aportes, de cotizaciones de trabajadores y de empresarios en menor medida, porque ahí hubo una reforma tributaria que le quitó un aporte importante a la que hacían los empleadores. Entonces es un sistema financiado por la gente, por los impuestos y por los aportes de las cotizaciones. Esos recursos son recursos públicos con destinación específica de acuerdo a la Corte Constitucional. Es decir, son recursos públicos, no son recursos privados. Pasó algo y es que evidentemente estos recursos, el Estado hizo una delegación de la administración de estos recursos en particulares. Empezamos con 150 particulares administrando un solo sistema de salud, lo que nosotros denominamos la administración privada de los recursos públicos. Como decía mi maestro José Félix Patiño, 150 burocracias para administrar un solo sistema de salud. Eso solo pasa en Colombia. De hecho, uno de los objetivos de esta reforma es desburocratizar el sistema, porque son demasiadas manos incontrolables para administrar los recursos públicos de todos los colombianos. Esto derivó de que a lo largo de 3 décadas se hicieron inversiones para construcción de camas hospitalarias. Eso nos parece un avance, no nos estamos negando a los avances de haber construido clínicas, hospitales, camas. El problema es que esto se concentró solo en unas partes del país, como lo hemos dicho, norte de Bogotá, occidente, en el caso de Medellín una parte del centro, el Poblado. En Cali hay un circuito donde está Valle del Lili, Banaco, y el resto de la sociedad, específicamente 17 millones de colombianos de la Colombia profunda, rural y urbana, pues quedaron prácticamente lanzados a la nada. El sistema actual genera un principio de costo-efectividad. Donde haya rentabilidad financiera, abrimos servicios de salud. Pero resulta que las salas de partos no son rentables en la mayoría del territorio nacional, ni los servicios de urgencias, ni la prevención es rentable, ni la promoción de la salud. Terminamos con más de 600 municipios impuestos de salud en su zona rural en el país, 300 sin sala de partos,
y municipios donde un ciudadano tiene, en Cundinamarca un ciudadano tiene que seguir de largo por 50 municipios porque no hay un servicio de urgencias, y eso pasa en el Tolima, y eso pasa en Antioquia, y eso pasa en todo el país. Se cerraron varios servicios de salud en Colombia, porque la lógica es donde no hay rentabilidad financiera, no hay oferta de servicios de salud. ¿Y dónde es rentable? En las zonas donde yo pueda vender prepagada, servicios complementarios, y donde pueda hacer otras cosas, pero en esa Colombia. El 80%, nuestro pueblo es muy vulnerable, el 80% de nuestra población es población en condición de pobreza o vulnerabilidad económica, es decir, vive de la informalidad. Nosotros somos una ciudadanía mayoritariamente informal. Gente privilegiada como yo, como muchos de los que estamos acá, no somos la mayoría del pueblo colombiano. La mayoría del pueblo colombiano no tiene acceso a la educación superior, no tiene la posibilidad de 1 millón de pesos para pagar una prepagada. Entonces yo sí hago una invitación a las clases medias de este país, de las cuales somos la mayoría de nosotros, a tener empatía con las mayorías, con las comunidades urbanas y rurales de nuestro país, porque el pacto social del aseguramiento social, que es distinto al seguro social que hicimos los colombianos, era todos ponemos, y los que no nos enfermamos financiamos a los que se enferman. Hoy todos los colombianos estamos financiando las enfermedades de alto costo, estamos financiando las enfermedades huérfanas. Ese es el pacto del aseguramiento social, y ese pacto era para que hubiera cobertura y acceso universal. Ese fue el pacto social que los colombianos hicimos. Pero eso no pasó. En el sector se instalaron una serie de negocios, intermediaciones de la intermediación, desperdicio de recursos públicos y una pérdida de control de recursos por parte del Estado. Hoy existe un fondo ADRES. ¿Cómo funciona el sistema? Ese fondo ADRES recauda todos los recursos, contabiliza los recursos del presupuesto general de la nación, recauda todos los recursos de las cotizaciones, pero aparte de eso, ese fondo ADRES es un girador. Ese fondo ADRES gira a las EPS, se entrega a las EPS aproximadamente 60 billones de pesos al año, y ahí se perdió el control de esa plata, porque la superintendencia es un girador ciego. De ahí en adelante viene toda la cadena, digamos, donde habrá gente que ha hecho cosas muy buenas, seguramente hay cosas muy buenas, pero otras que no sabemos qué pasó con esa plata, y es mucha plata. La Superintendencia de Salud luego hace vigilancia con base al autorreporte de los particulares respecto a eso. Entonces, ¿qué control de los recursos públicos va a haber ahí? Hoy tenemos deudas que superan los 23 billones de pesos, de acuerdo a las cuentas por pagar registradas en la Superintendencia de Salud, que pueden ser más, mucho más, porque otra cosa son las cuentas por cobrar de las clínicas y hospitales. Un sistema de salud que se acostumbró a que hay deudas mayores de 1 año, 2 años, que un trabajador le pagan cada 5 meses o no le pagan, o le pagan a destajo. Eso no es serio. Eso no ocurre en ningún sector de la economía, en Colombia ni en el mundo. Y este sector se acostumbró a eso. Hay un contrato y luego le castiga, ¿no? Te doy cualquier cosita ahí. Y entonces empieza la clínica a mendigar, el trabajador a mendigar, y nos acostumbramos a eso y nos parece que eso es normal. Mientras le dicen al mundo a través, yo no sé de qué estudios, que este es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Cómo va a ser uno de los mejores sistemas de salud del mundo con los niveles de exclusión? Cuando la Superintendencia de Salud registró el año pasado 1.200.000 quejas, peticiones y reclamos, mayoritariamente en grandes ciudades, que es donde la gente puede quejarse, porque el resto del pueblo colombiano se resigna en la Colombia profunda, que sea el médico tradicional, la partera, o sus propias creencias culturales quienes les salven la vida. Pero quienes se pueden quejar fueron 1.200.000 quejas el año pasado, más de 400.000 suplicando por la vida. Ese es el tamaño de lo que ha pasado en Colombia. Entonces, en ese sentido vamos a reconocer, por supuesto, los acumulados. Uno de los grandes avances de la Ley 100 fue el aseguramiento social. Eso hay que mantenerlo, la forma de financiación del sistema. Pero el sistema necesita una redistribución equitativa de ese gasto público para que haya justicia social en Colombia. Lo que yo he dicho es,
no tiene por qué generar odio, no tiene por qué generar polarización, que lo que pretende el presidente Gustavo Petro es que un bebé, un niño, un adulto mayor puedan vivir, nacer dignamente en Colombia, en condiciones dignas tanto en el Pacífico como en las zonas más de mayores ingresos de las ciudades. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, porque esto es un Estado social y democrático de derecho. Tenemos que ser capaces de que la vida se garantice en Colombia, que ese niño nazca, ese niño estudie en las zonas más vulnerables, que pueda salir adelante, que pueda ser vacunado, que si el niño se cayó, se raspó y tuvo una fractura, tenga al menos a una distancia de 1 hora un servicio de urgencias. Y tenemos la plata para hacerlo. Tenemos la plata. El sistema de salud es el segundo presupuesto más alto de la nación, pero está rodando sin control por este país. Entonces, en ese sentido, en eso consiste la reforma. 3 elementos de la reforma. Elemento central: el sistema de salud debe estar basado en la atención primaria en salud, y en eso ya hay un consenso en el país. ¿Qué es la atención primaria en salud operativamente? La atención primaria en salud, les voy a explicar cómo funcionaría esto, y esto no es nada del otro mundo, esto ya existe en Colombia. Todo EPS, en la actualidad cuando usted lo van a atender, que no lo atiende la EPS sino la IPS, usted la primera cita se la dan en una IPS primaria. Eso es lo que nosotros denominamos CAS, no es nada distinto a esa IPS, clínica primaria, ese centro de salud donde usted va, donde el médico general. Ningún sistema de salud del mundo, ni el actual, usted va y pide directamente una cita con el especialista. Usted tiene que ir a un nivel primario, que ya existe en Colombia, pero que no está organizado. Entonces nosotros estamos hablando de organizar el sistema de salud en centros de atención primaria en salud. ¿Cuáles son esos centros? Así funcionan los sistemas de salud de la Unión Europea. Por ejemplo, esos centros de atención primaria en salud en 800 municipios de Colombia, donde lo único que hay es el hospital público de primer nivel, allí es el hospital público de primer nivel, es la puerta de entrada al sistema. En las grandes ciudades son las IPS privadas primarias, lastimosamente concentradas solo en el norte, en el caso de Bogotá. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo de que 4 millones, por ejemplo, de bogotanos, pero que también es el caso de Ibagué, pero que también es el caso de Medellín, tengan ahí a la cercanía de su casa ese centro de atención primaria en salud, donde está el médico general, donde está el odontólogo, el higienista, donde hay un bacteriólogo, donde hay un equipo extramural que va al territorio a ver si el niño se vacunó, no se vacunó, a mirar, hacerle los exámenes a la mamá, hacer el tamizaje, y si encuentra de pronto a la mamá enfermita, pues de una vez le puede recetar ahí. ¿Para qué vamos a...? La mayoría, el 80% de las patologías y enfermedades se resuelven en el nivel primario, Esa es la aspiración que tenemos. Eso implica una inversión pública fuerte, porque nosotros tenemos que volver a reabrir esas salas de parto, reabrir esos servicios de urgencias. Vamos a necesitar un personal de la salud que se vaya a ese territorio disperso, y para eso, dentro de la cuantificación de la reforma, tenemos cuantificado unos incentivos para que ese médico, esa enfermera sea mejor pago en esos territorios, pero además, en ese centro de atención primaria en salud hay una avanzada ambulatoria de especialistas básicos. En el caso de La Guajira, sería un ginecólogo y un pediatra, porque tenemos un problema ya de mortalidad infantil por desnutrición, pero en Caldas, por ejemplo, sería la salud mental, es decir, hay una avanzada ambulatoria de los especialistas en ese centro de atención primaria en salud que va a resolver allá, porque es que en el actual sistema no hay prevención ni detección temprana, sino que cuando usted llegó, el diabético ya llegó fue a la amputación, o ya llegó fue a la diálisis. Tenemos que evitar que se ocurra, pero además, a partir de esos centros de atención primaria en salud público-privado mixtos, se hace el trabajo de los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, el Centro de Atención Primaria en Salud de Caucasia tiene que trabajar los centros el tema del mercurio en el agua de la minería de cielo abierto, que tiene relación con la falla renal.
Y por supuesto que al Hospital de Caucasia hay que ponerle unas unidades de diálisis renal, pero esto tiene que ir acompañado de una política medioambiental, minera, frente a un determinante social de esa enfermedad y de la salud. Esa es una gestión del territorio que se llama, de acuerdo al derecho fundamental a la salud, los determinantes sociales. Esa es la puerta de entrada al sistema. Entonces, aquí en Ibagué, por ejemplo, el sistema usted le va a dar dos opciones. Escoja el centro de atención primaria en salud cerca a su casa o cerca a su trabajo. Y usted escoge. Pero además, ese centro de atención primaria en salud tiene una red de mediana y alta complejidad, pública-privada. Para que de ahí, si se detecta a alguien enfermo, se fue a la red de mediana y alta complejidad en su territorio prioritariamente. No lo que pasa hoy, que la EPS hace integración vertical, entonces me contaban ayer, esto es de todos los días. Tienen un paciente en Medellín y lo mandan a hacerse un trasplante a Bucaramanga, cuando Medellín tiene clínicas para hacer trasplantes. Eso pasa todos los días. Esto es un desperdicio permanente de recursos y a incomodar al ciudadano. Ese centro de atención primaria en salud privilegia esa red de mediana y alta complejidad en el territorio. Y esa red de mediana y alta complejidad tiene que tener todos los servicios que necesita un ser humano. Si esa red no los tiene, porque por ejemplo en el Baupés no vas a tener esos servicios, el sistema tiene que proveer en la región contigua ese servicio. Hay procedimientos, por ejemplo, como grandes trasplantes, algunos trasplantes que solo lo hacen 2 clínicas. Si un paciente necesita 2 trasplantes, el centro de atención primaria en salud lo tiene que mandar a esa clínica. Aquí en este nuevo sistema no va a haber más filas. El centro de atención primaria en salud va a tener un personal administrativo que es el que busca la cita con la orden del médico. Ese administrativo busca la cita. No queremos ver adultos mayores ni gente enferma haciendo filas para autorizaciones. Eso no existe en el mundo. Las autorizaciones no existen. Eso se lo inventaron en Colombia para hacer una contención del gasto. Con la orden del médico se va y se hace el procedimiento. Ya con los médicos, doctora Alma Patricia, presidenta del Colegio Médico del Tolima, con la orden del médico, ya los médicos tenemos que generar unos mecanismos de autorregulación, van a haber unas auditorías ya después sobre la orden médica, pero no a costa de la vida del paciente. Hemos perdido muchas vidas en Colombia porque un médico dice que hay que hacerse un procedimiento y aparece por allá, quién sabe, un administrador tercero desde una oficina a decir que no. Y 4 meses después llega el paciente con el cáncer cuando ya no se puede operar. Así se han perdido muchas vidas en Colombia. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Ahora, ¿de dónde se financia? Es que el sistema tiene los recursos, solo que aquí se desperdicia mucha plata. El sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer para financiar eso que llamamos ese nivel primario? Que son los equipos extramurales, el personal básico de salud en todo el territorio nacional. No necesitamos recursos adicionales, son los propios recursos del sistema de salud. Los sistemas de salud en el mundo invierten el 30% de su presupuesto en lo primario. En Colombia vamos a empezar con el 20% y vamos aumentando paulatina y gradualmente hasta llegar al 30%. Cuando el Congreso de la República tiene 5 artículos para habilitar esos recursos, para empezar a desplegar esto en todo el país, imagínense cómo se va a beneficiar la comunidad y la ciudadanía, con lo público y con lo privado. Eso no tiene ningún problema y es un presupuesto estándar por oferta. Esto se financia fijo, directamente, no es por venta de servicio ni facturación, sino fijo, directamente con ese personal de la salud formalizado. Ahí vamos a salvar muchas vidas en Colombia. Paralelo a eso, el ministerio, de acuerdo a la reforma, organiza la red integral, integrada en todo el territorio. ¿Por qué tiene que ser el Ministerio de Salud? Porque usted lo conoce muy bien en el Tolima, la división político-administrativa
no define el desplazamiento de nuestro pueblo. Nuestro pueblo permanentemente su vida transcurre en unos límites que supera el departamento. Entonces algunos salen por el Huila, otros salen por Risaralda, otros por Ibagué. La red de prestación de servicio la tiene que construir el ente nacional para poder organizar el acceso más cercano. Por ejemplo, para un habitante de Cartago su capital no es Cali, es Pereira. ¿Para qué lo vas a mandar para Cali si a media hora ya está ahí? En Caucasia sales por Montería. Entonces, la nación tiene que organizar en una planificación de la salud pública, de la prestación público-privada, todo eso. Eso no se puede organizar con base a negocios. ¿Dónde es que tengo yo mi negocio? No, no más eso con la vida de los colombianos. Eso se tiene que organizar en beneficio de por dónde se desplaza nuestra comunidad. Y por supuesto que tiene que haber un esfuerzo fiscal del gobierno colombiano para reconstituir la red pública de hospitales. Porque hay zonas dispersas donde solo llega el hospital público. Ya se decidió con el ministro de Hacienda y el presidente que se va a reconocer 3.5 billones de la deuda de los hospitales públicos por vigencias futuras. El aporte que hará este gobierno a ese hospital público para remodelarlos, para organizarlos, para que salden las deudas con los trabajadores y para que se amplíen allí donde lo privado no llegó. Hay un presupuesto que habilitaría el Congreso de la República en ese proyecto de ley. Segundo elemento de la reforma, pagador único. Tenemos un sistema donde hay un manejo privado de recursos públicos. Aquí de manera gradual y progresiva vamos a recuperar el manejo público de los recursos públicos. Hoy las clínicas y los hospitales facturan a una EPS. A futuro la idea es que la red facture directamente al ADRES y el ADRES les paga. Eso va a requerir una capacidad tecnológica del ADRES para que tenga un sistema de información público donde todos los ciudadanos vamos a ver los giros y las transacciones. Eso no lo podemos ver hoy. Hoy nadie sabe cuáles son las transacciones, acuerdos de proveedores que se está haciendo con los recursos públicos de los colombianos. No lo sabemos. El tema de medicamentos, por ejemplo, quienes compran los medicamentos no es el Ministerio de Salud, son las EPS. Hay contratos permanentes entre operadores logísticos y entre EPS que no conocemos, no sabemos cuáles son las transacciones. Imagínense lo que ha pasado en 3 décadas en este país. No lo sabemos. Por ahí anda circulando un video de semanalmente nos sacan uno para descontextualizarnos que supuestamente nosotros negamos una compra de medicamentos de transnacionales farmacéuticas. El Ministerio no tiene la competencia para decidir eso. El Estado perdió el control hasta de eso, de poder decir compren aquí, hagamos una compra descentralizada. Imagínense lo que pasó en Colombia. Entonces aquí es un pagador único que gradualmente, con tecnologías de información, para eso ya tenemos la asesoría de la Organización Mundial de la Salud. Así funcionan la mayoría de sistemas de salud en el mundo. En ningún sistema de salud en el mundo 150 burocracias manejan un solo sistema de salud. Es un pagador único que paga al que a futuro las clínicas y hospitales le facturan y paga. Ya, eso es más sencillo. Con una junta directiva tripartita. No es el estatismo. Aquí viene el sector privado a ser parte de esa junta directiva, de ese ADRES a futuro. El empresariado de Colombia, los trabajadores y el gobierno serán parte de esa junta directiva y ese ADRES va a ser, esos pagos se hacen directamente desde Bogotá. Va a haber una desconcentración de ese ADRES, no descentralización, desconcentración. En esa desconcentración del ADRES, lo que va a haber es que el ADRES se especializa en el Tolima como sistema de información y todos los ciudadanos de Tolima y Ibagué van a poder ver en un sistema de información cuáles son los pagos que está haciendo a las clínicas y hospitales y a la red de prestación de servicios del Tolima. Es una manera, digamos, de control anticorrupción, de control social político, porque el proyecto de ley crea el Consejo Nacional de Salud, el Consejo Departamental de Salud y el Consejo Municipal. Esto no nos lo inventamos nosotros, esto lo tenía la Ley 100, donde van a participar las organizaciones a nivel nacional para acompañar al Ministerio de Salud
a las secretarías de salud en las decisiones de política pública. Este es un sistema que tiene que ser legítimo de la gente, donde la gente hace un control social, donde la gente puede llamar al director del ADRES, ¿por qué le giró esto a esta clínica? ¿Por qué le giró esto a este hospital? Es un control anticorrupción, pero aparte de eso habrán unas auditorías externas médicas a clínicas y hospitales y una regulación tarifaria. El sistema de salud actual no tiene regulación tarifaria. La EPS reside ahí, yo me contrato a mí mismo en mi integración vertical, me pago a lo que yo quiera. Eso no es viable. Es un sistema que así no puede ser viable. Aquí va a haber una regulación de tarifas y el auditor lo que va a hacer es pagar contravaloración de tarifas. Eso va a hacer que el sistema tenga mayor sostenibilidad fiscal, no a costa de la gente, porque aquí la sostenibilidad fiscal la han querido lograr yéndose en contra del enfermo, del trabajador, precarizando al trabajador, poniendo al enfermo a esperar para no hacerle sus exámenes y su atención. No es en contra de la gente que vamos a lograr la sostenibilidad fiscal del sistema. Lo logramos con estos mecanismos, con una regulación de precio de medicamentos que vamos a seguir en Colombia, frente a las poderosas transnacionales farmacéuticas. Hubo gobiernos en este país que se fueron contra la gente para defender nuestros intereses. Nosotros nos vamos con la gente para enfrentar esos otros intereses. Por eso también nos atacan y nos insultan todos los días. Entonces, en ese sentido, esos son los tres elementos. Bueno, y el tercer elemento de la reforma es régimen laboral especial para los trabajadores de la salud, con contrato laboral, sin tercerización OPS. Lo vamos a hacer progresivamente. Empezaríamos en el nivel primario con los hospitales públicos y es la manera de cuidar la vida de quienes cuidan la vida en Colombia. Tenemos los recursos para hacerlo, vuelvo, insisto. En la medida que se reduzcan negocios, la plata rinde más. Entre menos intermediaciones haya y la plata vaya más directa, rinde más para lo que debe gastarse la plata del sistema de salud. Esos son los tres elementos centrales. Ahora bien, señor rector, le quería hacer una propuesta porque esto, si el Congreso de la República lo aprueba, va a requerir un personal de la salud que recupere una vocación comunitaria, una vocación de servicio, de trabajo con las comunidades, un médico, una enfermera que tenga una vocación de atención primaria en salud. Yo que soy egresada y soy profesora de universidades, sé que el actual sistema no dio la opción. Un médico, ¿dónde va a practicar atención primaria de salud si eso no existe en Colombia? ¿O dónde va a practicar una enfermera atención primaria si eso no existe? Esto va a implicar una readecuación, digamos, que es decisión de la autonomía universitaria. Pero hay una decisión del presidente de la República con la ministra de Educación de que parte del presupuesto de matrícula cero vaya a formación de personal de la salud en Colombia. Y allí queremos invitar a la Universidad del Tolima para que hagamos una propuesta concreta de qué personal de la salud tenemos que formar con la financiación del presupuesto de matrícula cero y que las universidades públicas nos apadrinen jóvenes, muchachos y muchachas de la Colombia profunda, del Amazonas, del Guainía, del Chocó, del Pacífico, de Providencia, de San Andrés, para que esos jóvenes puedan formarse como enfermeros, como médicas, como especialistas y podamos hacer ese trabajo de la mano de las universidades públicas. Le hago esa invitación a nombre del presidente y la ministra. Próximamente vamos a estar convocando a los rectores de nuestra universidad pública para que nos sentemos a trabajar a ver cómo vamos a construir ese proceso de matrícula cero. Entonces, muchas gracias. Esta es un poco la presentación que tenía para hacerles.